Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, en el curso de ortografía y el tema. Vamos a continuar trabajando con lo que son los sustantivos. ¿Está bien? Recordemos que los sustantivos eran nombres de personas, animales, cosas. Otras palabras, los sustantivos también son todo lo que nosotros estamos observando y todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, y ya vamos a interpretar sobre todo el marco teórico referente al género, según el sustantivo. ¿Está bien? Nos dice, según el género, existen sustantivos que pueden ser masculinos y que también solo pueden ser femeninos. ¿Bien? De dos formas. Aquí observamos. De ejemplo tenemos el diploma, el caparazón, el puff, Escuchando. flor y el cortaplumas. Bien, donde estamos hablando de un sustantivo que solo tiene lo que son masculinos, en letras, ¿ya? Y existen sustantivos que solo son femeninos, utilizando el artículo la, que es la apendicitis, la comezón, carie, la apócope y la lina. Bien, ¿cómo identifico mayormente cuáles son los masculinos, cuáles son los femeninos? En base al artículo. La palabra el es un artículo. Bien. La palabra la, de igual forma, es un artículo. Mayormente las palabras masculinos van acompañados de la palabra el. Bien. Y en este caso, el sustantivo, palabras en femenino, van acompañados del artículo la. ¿Correcto? Aquí, miren, el artículo la no se emplea delante del sustantivo. ¿Qué quiere decir? No va aquí delante. Más que todo, va a empezar, en este caso, en la sílaba. Como por ejemplo, aquí observen. Miren, palabras incorrectas utilizando el artículo la. Tenemos la agua, la hada, la hacha, la arma. Bien, ¿cómo identifico qué son los incorrectos? De esta forma. ¿Qué me dice? El artículo la no se emplea delante del sustantivo femenino que empieza con sílaba tónica A, o en este caso con H y A. Bien, esas son las reglas. Si va a comenzar con A o va a comenzar con H y A, no se emplea el artículo la. ¿Ok? Por ejemplo, la agua es una terminación incorrecta. La hada, de igual forma, es incorrecto. La hacha y la arma. ¿Cuál es de forma correcta utilizando el artículo el? El agua, el hada, el hacha, el arma. ¿Está bien? Esa es una de las primeras reglas gramaticales. No se va a emplear el artículo la siempre y cuando tenga el sustantivo, la palabra a, o tenga HA al momento de iniciar. ¿Está bien? Continuamos aquí. Existen sustantivos aquí que pueden ser empleados. ¿De qué forma? ¿Masculino o femenino? De los dos lados, pero cambian sus significados. ¿Cómo se le conoce esto? Como los sustantivos homónimos. ¿Está bien? Tenemos el cólera. Es una enfermedad. ¿Ok? Estamos hablando de una enfermedad. El capital. Estamos hablando de dinero, no estamos hablando de capital de una ciudad, ¿no? Capital Lima, no. Estamos hablando de dinero. El cura, estamos hablando de un sacerdote. No está hablando del verbo curar. ¿Bien? La cólera, ahora sí, sentimientos. ¿Ven cómo al agregarle un artículo va a cambiar su significado? Yo digo, la capital, ahora sí, estamos hablando de ciudad, ¿no? Puede ser Lima, por ejemplo. La cura, ¿ven? Ahora sí, es un remedio, ¿ya? Aquí, dense cuenta. El artículo
de acuerdo al uso que le vamos a dar, el significado va a ir cambiando, como en el ejemplo que están observando. Miren, si yo le agrego el artículo el, la palabra cólera, el cólera me está hablando de una enfermedad, pero si yo le agrego el artículo la cólera, estamos hablando de un sentimiento, ¿no? Cólera, de renegar, ¿eh? Entonces, a eso se refiere lo que son los sustantivos homónimos. Las palabras, ¿no? Las palabras homónimas, que son palabras con igual escritura, parecida pronunciación, en este caso igual pronunciación, pero significados diferentes. Bien, esos son los sustantivos homónimos. ¿Ok? Continuamos. Hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Solo muevan la cabecita, ¿no? Nice. Yo estoy viendo en las cámaras, no se preocupen. Ya, entonces, estamos hablando sobre sustantivos homónimos. ¿Qué otra palabra puede ser un sustantivo homónimo? Un sustantivo que yo puedo ver que tenga igual escritura, igual pronunciación, pero diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, la palabra Lima, ¿no? Lima tiene significado de capital. Lima es una herramienta para las uñas. Tenemos lima de una fruta. ¿Ven? ¿Qué otro sustantivo homónimo conocemos en palabras? Por ejemplo, la palabra llama, ¿no? Llama de animal y llama de incendio, fuego. ¿Ven? Esos son los sustantivos homónimos que van a ir cambiando de acuerdo al artículo empleado que estamos observando. Bien, continuamos. Aquí. Cuando un sustantivo es epiceno y quiere precisar el sexo, es precisar añadir los adjetivos hembra y macho. Aquí, si hablamos de un animal, ¿está bien? Por ejemplo, decimos la ballena macho, la ballena hembra, la araña macho y la araña hembra. Aquí, el sustantivo, a ver, identifíquenme aquí el sustantivo. Herrera, ¿cuál es el sustantivo en la ballena macho? Ballena. Ya. George, ¿cuál es el sustantivo en la araña macho? La araña. Correcto, ¿no? Estamos hablando aquí, identificando de sustantivo, pero en este caso se va a añadir el adjetivo, a ver, el adjetivo macho y el adjetivo hembra para poder identificar. Recuerden, el adjetivo es una característica del sustantivo que se va a utilizar. ¿Ven? Continuamos según el número. Bien, ahora sí, ya vamos a ver según el número. Miren, el primero que hemos hablado es según su género. Bien, ya lo hemos identificado, hemos utilizado los artículos, hemos encontrado sustantivos homónimos y también, en este caso, precisar sobre todo adjetivos dentro de los sustantivos. Aquí continuamos. Ahora vamos según el número. Primero, si un sustantivo va a terminar en vocal, en plural solo se le va a agregar una S. ¿Está bien? Por ejemplo, casa, casas. Mamá, mamás. Carne, carne. ¿Ok? Es muy claro y sencillo en esa parte. ¿Está bien? Le agrego una S, siempre y cuando va a terminar en una vocal, ¿no? Acá, vocal A, vocal A, vocal. Dos, si un sustantivo va a terminar, en este caso, en un consonante, consonante que es la N, consonantes son todas las letras del abecedario menos las vocales, ¿no? Esos son los consonantes. Si un sustantivo va a terminar en consonante, ¿cómo yo puedo agregar plural o identificar de esta forma? Solo se le va a agregar al final la palabra es, ¿ok? Por ejemplo, camión, camiones, motor, motores, celular, celulares. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, si el sustantivo termina en una vocal, ¿ok?
solo le voy a agregar S al final para que sea plural. Pero si el sustantivo termina en una consonante, le voy a agregar una S al final. ¿Ok? Como los ejemplos. Camión de manera individual y camiones de manera plural. 3. Algunos, miren aquí, algunos sustantivos cambian una de sus sílabas al ser pluralizadas. Ejemplo, si decimos espécimen, en plural es espécimen. ¿Ok? Si yo digo régimen, en plural es régimen. ¿Bien? Digo carácter, digo caracteres. Recuerden, no todas las palabras vamos a agregar lo que son las veces. Por ejemplo, si yo digo aquí espécimen, si yo le agrego una S, será pues espécimenes. ¿Bien? No tiene sentido la palabra. ¿Cuáles en forma plurales? Es especímenes. ¿Ok? Régimen es regímenes. Carácter, caracteres. Bien, aquí en carácter lleva tilde de manera individual y de forma plural ya no lleva tilde. ¿Está bien? No lleva. Continuamos aquí. 4. Aquí presten atención. Miren, son reglas ortográficas para que ustedes puedan identificar sobre todo en la escritura. Nos dice, si un sustantivo es palabra grave o esdrújula, lo que ya habíamos trabajado, ¿no? Las palabras graves, las esdrújulas. Si un sustantivo en palabra grave o esdrújula va a terminar en S, X, T, miren, solo en esas tres palabras, el plural se forma anteponiendo los artículos las y los. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Si un sustantivo en palabra grave o esdrújula va a terminar en S, X o T, el plural se va a formar anteponiendo los artículos las y los. Ejemplo, tórax, los tórax. Crisis, las crisis. Ómnibus, los ómnibus. Bien, son palabras que no le voy a agregar plural. Lo único que le voy a agregar son artículos, que es las o los. ¿Está bien? Nada más. No le agrego S, no le agrego es, no le cambio la palabra, no le hago absolutamente nada. Solo le voy a agregar un artículo. Pero para todas las palabras, no. Solo para las palabras que terminen en S, X y T. ¿Está bien? Tórax termina en X. Crisis termina en S. Ómnibus termina en S. ¿Se dan cuenta? Solo en esos casos. En los anteriores no. Pasamos ahora. Existen, número 5, existen sustantivos que solo se pueden utilizar en singular, en plural no. ¿Ok? Son palabras que tenemos que conocer poco a poco, que solo las debo utilizar en singular. ¿Cuáles son? Salud, caos, sed, oro, niñez. ¿Bien? ¿Por qué digo salud? Forma plural, saludes. No, ¿verdad? No estamos hablando. Caos, caoses. ¿Ven? No tiene sentido. Sed, sedes. Sedes ya es otra palabra, no es sed. Oro, oros. ¿Ven? No es una forma correcta. Entonces, según las reglas gramaticales, hay algunos sustantivos que solo van a ir en singular y no se van a cambiar, como son estos 5 ejemplos. ¿Ya? Que conozcan bien ustedes y ya poco a poco van a conocer más palabras. Bien, esto es de forma singular, palabras. Pero aquí tenemos abajo en el número 6 que existen sustantivos que solo se van a utilizar en forma plural. Bien, por ejemplo, la palabra nupcias, víveres, ezequías, añicos, modales.
Bien, porque si yo lo voy a decir en forma singular, modal, no tiene sentido, ¿verdad? Son palabras ya formadas, palabras que sí, sí o sí se van a quedar en plural, no van a cambiar, ¿ya? Importante, aquí recuerden, la palabra, en este caso yo, no y sí, cuando son sustantivos también hacen el plural al agregar lo que son es. Por ejemplo, yo es, no es y sí es. ¿Ven? Sí puedo realizar esta acción. Solo en las palabras yo, no y sí. Aquí, los nombres de las vocales cuando funcionan como sustantivo forman el plural con es, ¿verdad? Por ejemplo, aquí las vocales, miren, las vocales las vamos a decir en forma plural de esta forma. AES, es, IES, OES y UES. ¿Bien? Eso es en forma plural en vocales. ¿Ok? Solo en vocales. Yo les puedo decir, por ejemplo, Herrera, ¿cómo digo la vocal O en plural? Herrera, ¿cómo digo la vocal O en plural? Sí. O es correcto. George, ¿cómo digo la vocal I en plural? Y es. Yenko, ¿cómo digo la vocal E en plural? Miss. Aquí está, es, ¿no? Ah, es. Sí, está en la ficha, ¿ven? Samuel, ¿cuenta Samuel? Ramsés, no, ok, no se me cuenta. Bien, de esta forma estamos identificando aquí lo que son la normativa de los sustantivos de acuerdo por género y por número. Bien, ¿todo claro? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces comienzo aquí. Herrera, sí, todo claro, ¿no tienes alguna duda, no? ¿Ninguno? Ninguna duda. Ya, entonces Herrera. Herrera, pregunto, Herrera, ¿qué va a pasar cuando yo me encuentro con un sustantivo homónimo? ¿Le tengo que cambiar el sustantivo? ¿Le voy a cambiar el artículo? ¿Qué es lo que voy a realizar para formar oración? Mm. ¿No? ¿Recuerdas que habíamos encontrado sustantivos homónimos? ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho de los sustantivos homónimos? Que son palabras que tienen igual escritura, igual pronunciación, pero diferente significado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambiaban ese significado? ¿Qué tenía que hacer para que cambien de significado? ¿Qué es lo que tenía que agregarles? Aquí está, mira, observa la pantalla, lo que estoy Un señalando. artículo. Correcto. Tenía que agregarle un artículo para que cambie, ¿verdad? Digo, el cólera, estoy hablando de enfermedad, la cólera de un sentimiento, ¿eh? Entonces, es eso. No, a ver, pregunto por acá. George, pregunto, George, ¿cómo puedo identificar yo a un sustantivo femenino? Con la. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa sílaba la? ¿Qué era? ¿Un? ¿Artículo? No.
Correcto, sí, es un artículo. Así yo diferencio el sustantivo femenino con el artículo la. Bien. Yenko, gracias, Dios. ¿Qué pasó a mí? Dígame. Bien, te pregunto, ¿cómo yo puedo aquí el sustantivo de número, qué le tengo que agregar a un sustantivo que termina en consonante para hacerlo plural? ¿Qué le tengo que agregar? ¿La S, Miss? ¿La S o la S? La S. Es, Correcto, Yenko. Le tengo que agregar la S, ¿verdad? ya me. Bien. Samuel, entonces, no se encuentran, continúo. Yo, pregunto yo, ¿existen sustantivos solo en singular? ¿Existen palabras sustantivas en singular y que no le puedo cambiar nada? ¿Existen o no existen? No, Miss. O sí. No. Aquí, mira, observa. Ah, sí, sí existen, sí existen. Sí, ¿verdad? Mencióname dos. Oro y, oro y sed. Muy bien. Herrera. Herrera, en un sustantivo que tiene una palabra grave o esdrújula y va a terminar en S, X y T, ¿qué es lo que tengo que hacer para que Ponerle las o los antes o después del sustantivo? antes. Muy bien. Buenos días, María, buenos días. Me encantaría preguntarte muchas cosas, María, pero sé que has ingresado recién, ¿sí? Estamos haciendo las clases sobre las normativas del sustantivo, según su género y según el número. ¿Bien? Género de forma femenino y masculino y número en singular y en plural. Bien, continuamos aquí con la primera actividad. Vamos a identificar, vamos a marcar. Aquí la primera pregunta es, ¿cuál es el sustantivo femenino? Aquí la palabra, la respuesta, la alternativa correcta aquí es la alternativa B, comenzó. ¿Por qué? Para yo identificar un sustantivo, ya les había identificado, sobre todo femenino, ustedes me habían dicho, le tengo que colocar el artículo la, ¿no? Entonces, según los ejemplos que hemos visto, la respuesta correcta es la alternativa B, que es la comezón. Bien, acá lo está explicando. Miren, el sustantivo femenino es la comezón. Por lo tanto, le corresponde a usar el artículo la, ¿no? Y la respuesta es la B. Entonces, aquí sí. Escribe el género de las siguientes palabras. Carpeta, periódico, bus, diploma, computadora, cuadernillo. Será femenino, femenino, masculino. Entonces, comienzo a escribir ahí. Escriban. Jueguen con los artículos. ¿Ya? Tenemos el artículo la y tenemos el artículo el. Entonces, ¿cuál suena mejor? ¿La carpeta o el carpeta? La La periódico. A es femenino, La la B es Sí. masculino. Respetan. Ujú, correcto. Háganlo, háganlo, yo voy a llamar, ¿sí? Yo llamo, terminen, identifiquen bien, jueguen con los artículos, ¿no? Utilicen bien, piensen más que todo por la pronunciación.
Vamos, cuando terminen me avisan para poder ir desarrollando. Bien. Lo ideal es que terminen todos. Por eso utilicen la primera ficha donde hemos identificado los géneros, en este caso femenino y el masculino, para poder identificar. Niña, sí, terminan. Termina, ¿sí? George, ¿terminaste? Ya, a ver, tenemos 2-2. ¿Sí? 2-2. Comienza, George. Carpeta, femenino, masculino. Femenino. Periódico. Masculino. Bien, gracias. Carrera, la palabra pus, femenino o masculino. Femenino. Diploma, Masculino. ya, gracias. Yenko, la palabra computadora, femenino o masculino. Masculino. Masculino, ya. Cuadernillo, Masculino. y ahora sí, vamos a conjugar para poder identificar si las respuestas que me han brindado son las correctas. Por ejemplo, estamos hablando de la palabra carpeta, ¿no? ¿Qué artículo utilizamos? La carpeta. Bien, porque digo, el carpeta no tiene coherencia. Bien, estamos hablando de un femenino. Tenemos la palabra periódico. Decimos la periódico o el periódico. ¿Ven? Estamos hablando de un masculino. Continuamos aquí con la palabra put, ¿no? ¿Y qué nos dice? Tenemos dos artículos para poder conjugar, que es la put o el put. Bien, aquí identificamos. A ver, ¿alguien más colocó femenino? George, ¿colocaste aquí femenino? Bien. Sí, Miss, coloqué femenino. ¿Tú, Yenko, qué escribiste? Sí, Miss. Ya, acá hacemos ahora diploma.
Tenemos el diploma, la diploma. ¿Bien? Aquí estamos hablando de un masculino. Estamos hablando de él. Computadora, decimos el computadora o la computadora. La, ¿no? La Estamos computadora. correcto. Entonces, ¿será femenino o masculino? Ahí es femenino. Femenino. Ujú, en computadora es femenino. Tenemos la siguiente palabra, cuadernillo. Cuadernillo es el cuadernillo o la cuadernillo. El cuadernillo. Correcto, ¿no? Aquí sí está de manera correcta. Estamos hablando de algo masculino, ¿sí? Estamos conjugando con los artículos la y con los artículos el. La del género femenino y el del género masculino. María, María, hasta aquí, ¿sí vas entendiendo? Sí, Miss. Ya, muy bien, María. Sí. Vayas, escucha, María, presta mucha atención, ¿sí? Como ingresaste un poquito tarde, ahí para que te guíes y orientes. Pero igual, si tienes alguna duda o quieres preguntarle algo, enciendes tu audio y me preguntas. ¿Está bien? Ya, vamos a continuar. Aquí. El siguiente ejercicio nos dice, escribe el plural de las siguientes palabras. Ahora sí, comiencen escribiendo el plural. Tenemos la palabra tesis, ómnibus, pared, lunes, televisor y caramelo. Comiencen a escribir en plural las palabras, ¿no? Recuerden que hemos hablado sobre sustantivos que solo hay escritos en forma individual y no se puede cambiar. También recuerden, ¿ya? No se olviden de eso. Comiencen a escribir. Cuando terminen me avisan para poder llamar de igual forma dos. Bien, comiencen. Miss, ya terminé. Ya, entonces comienzo aquí. Tesis en plural. Yo, Las tesis. no, solo el sustantivo. ¿Sí? Sí. Oh, Solo el sustantivo, di, solo el sustantivo. Ajá, solo el sustantivo. las. No, ese es el artículo. El artículo. ¿Cómo es el sustantivo? Este es el sustantivo. Ah, is. ¿Qué le has puesto aquí? No, lo que yo quiero saber aquí, por ejemplo, en la A dice tesis. ¿Qué le has puesto aquí? ¿Lo cambio? Las. ¿Lo agrego o lo dejo así? Yo le puse las. Ya está bien, estás utilizando un artículo ya, pero quiero saber qué has hecho con la palabra tesis. ¿Lo has escrito tal cual o le has agregado algo? Tal cual. Ah, ok, entonces eso es lo que quería saber. Por ejemplo, Las tesis. bien, bien, John, estamos hablando aquí en plural tesis, ¿no? Tesis es Ujú, una palabra que ya está escrita en forma plural y que no se va a cambiar, ni a individual ni nada, ¿no? ujú. A ver, el segundo, ómnibus. Pregunto igual, la palabra ómnibus, ¿le has cambiado algo? No, Miss, los ómnibus. Correcto, ¿no? Ay, muy bien, estás utilizando ahí ya lo que son los artículos, ¿ven? No te olvides de agregarle ahí la tilde, ¿ya? La tilde en la O, el ómnibus. Ok, Miss. Ya, gracias, señor. Continúo. Herrera, la palabra pared en forma plural, ¿cómo lo escribo? Paredes. Bien, tenemos aquí paredes. ¿Ve? Le está agregando lo que es la S. Tres. Muy bien. Herrera, la palabra lunes en forma plural, ¿cómo lo escribo? Lunes. Los lunes. Correcto, no lunes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los días de la semana son, ¿cuántos días de la semana tenemos? 7, Miss. Correcto, tenemos 7 días de la semana. Tenemos, y si se dan cuenta, los días están mencionados en plural, ¿no? Bueno, se interpreta como plural porque están terminando en una S. Lunes, martes,
Bien. Entonces, esas palabras se van a quedar así, tal como están, ¿no? Entonces, a ver, María, la palabra televisor, María, en plural, ¿cómo sería? Los televisor. Ajá, en este caso, los televisores. Sí. Correcto, ¿verdad? Le estoy agregando la es. A ver, aquí, ¿quién es? Kenko, sí. La palabra caramelo, en plural, ¿cómo escribo la palabra caramelo? ¿Le agrego algo? ¿Lo dejo igual? Los caramelos. Correcto, bien. Los caramelos. ¿No? Le estoy agregando solo la S. Sí, como podemos. Ahora sí, continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? Escribe 3 palabras que solo se pueden emplear en singular. No me repitan las que están en la ficha. Las de la ficha no me las mencionen. ¿Ok? Piensen, recuerden 3 palabras que solo puedo emplear en singular. Ejemplo, aquí tenemos Televisor. salud, caos, sed, oro, niñez. Pero no me van a repetir ninguna de estas palabras. ¿Está bien? Entonces, ahí en su mente, recuerden y piensen. ¿Qué palabras son en singular que no le puedo agregar, que no le puedo quitar o cambiar para que suene en este caso en plural? Bien, a ver, comiencen, vamos, piensen, miren alrededor, a ver, cuando termina me avisan. Amor. A ver, amor en singular lo puedo decir en plural, amores, por ejemplo. Es una palabra que no le puedo cambiar nada. Por ejemplo, María, como la palabra, aquí, las palabras de acá. Tenemos oro, ¿no? Miss llama. Llama, Sí. pero si lo quiero decir en plural, le voy a decir llamas. Mm. Entonces, no. ¿Ven? Es una palabra que yo no le puedo cambiar nada. Por ejemplo, oro, ¿no? Oro en plural va a seguir siendo oro. No le puedo decir oros. Bien, y así bien, estamos identificando aquí las palabras que podemos emplear en singular, las palabras que podemos emplear en plural, ¿no? Con otros ejemplos para que ustedes puedan identificar. Miren, ¿bien? ¿Sí? ¿Terminaron? Para continuar, listo. Ahora sí, your. ¿Qué sustantivo es masculino? Caparazón, sartén, caries, apéndices o comezón. Caparazón, Miss. Caparazón es Sí. el caparazón o la caparazón. El caparazón. Ya, bien. María, María, aquí. ¿Cuál Sí, es el, Miss. cuál es el plural de ómnibus? Ómnibus, omnibuses, los ómnibus o el ómnibus. Solo la palabra, no con artículo para que puedas interpretar. María, Undibuses. no, no. Aquí la respuesta es, a ver, Yenko, ¿cuál es el plural del ómnibus?
Vamos, Buses. buses. ¿Cuál? ¿Qué alternativa? A, B, C, D o E. Los unibuses. No, La semi. La la, A. la A. Los Aquí, aquí, la A, ¿no? A ver, María. la O Yengo, ¿qué pasó, Yengo? Aquí, en María, la palabra ómnibus es una palabra que está ya reflejada netamente, que su estructura no va a cambiar por nada. Bien, entonces el sustantivo ómnibus, en plural es solo ómnibus. Bien, ese es su sustantivo. Y en plurales es ómnibus, de igual manera. Bien. Herrera, ¿qué artículos está empleando aquí de manera incorrecta? El ave, el hacha, el azúcar, la harina, el agua. Herrera, pregunta número 8. la E. Estamos hablando de la agua, ¿no? ¿Cómo se dice? Se dice el agua. Bien, siguiente pregunta, Samuel. Samuel, ¿dónde estará Samuel? Se perdió. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el plural de la palabra espécimen? ¿Recuerdan? En su ficha está. ¿Cuál es? ¿Qué alternativa es? Especímenes. Correcto, ¿verdad? Sí, menos. ¿Qué alternativa? ¿Cuál es? Aquí tengo espécimen. La ¿Cuál es? ¿En dónde lleva tilde? ¿En la I, en la E, en la otra E? ¿Cuál es? Ya, la respuesta de Herrera está bien. George, ¿cuál es? ¿Qué alternativa es? ¿Qué palabra es? La D, Miss. ¿La E? No la D. ¿La B? ¿La B? ¿La es B? la A. A ver. Es la A. Está llevando Ah, tilde en la I. ¿Recuerdan la ah, estructura del ah. sustantivo? De la, Me confundí. no te preocupes. Pregunta número 10. Presenta un plural incorrecto. Compases, franceses, faxes, sófases o valses. Entonces, Ya, tengo sofás. De sofás, ¿no? Sofás. Bien. Marquen la alternativa D. Bien. De esta manera finalizamos con las dos actividades. Bien, ahora tenemos la actividad de evaluación, la actividad de la ficha, la última ficha que tiene. Bien, aquí la final nos dice, señala la alternativa que haga un mal uso del artículo. Aquí, el mal uso del artículo hay que tener mucho en cuenta. Mire, ¿qué nos dice? En el castellano, en lo que yo he explicado sobre las reglas gramaticales, existen algunos sustantivos que solo presentan un solo género, ya sea masculino o puede ser femenino, ¿no? Pero nunca habrá la alternativa de género. ¿Qué quiere decir? Por esta razón, el sustantivo, por ejemplo, cáncer es masculino y le corresponde al artículo el, no la cáncer, es el cáncer, ¿está bien? Y aquí el sustantivo que hace uso mal del artículo es la alternativa C, ¿está bien? Marquen ahí la C. Tengan en cuenta mucho ello, porque dice señala la alternativa que haga mal uso de la alternativa. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar en esta actividad aquí? Voy a escribir el género femenino de los siguientes sustantivos. ¿Ok? ¿Cómo lo escribo? Con el artículo. Bien, acompañado de... Y aquí me dice, escribe el plural para los siguientes sustantivos. Y escribo el plural de los siguientes sustantivos. El café, aquí, jueves, almendra, fax, algo. Continúo. ¿Qué es lo que más voy a realizar? Voy a escribir tres sustantivos que al cambiar el artículo cambian también su significado. ¿De qué forma? ¿Se acuerdan de los sustantivos homónimos? ¿No?
¿Qué dice? Voy a escribir 3 sustantivos que al cambiarle su significado va a ser diferente. A ver, aquí, no me copien las palabras de la ficha. No copien las 2 palabras que yo dije, como por ejemplo Lima y llama. No, esas no. Escriban otros sustantivos que al cambiarse el artículo tengan 2 significados. ¿De cuál? No me acuerdo. De esto, los sustantivos homónimos, ¿no? Miss, el sol. Correcto, ¿no? Ahí ya tienen uno. Ejemplo. Entonces, a eso me refiero. Y por último, van a relacionar las siguientes palabras con las columnas, ¿no? Aquí coloco la A, donde corresponderá, la B, donde corresponde, y así sucesivamente. ¿Todo claro? ¿Ya está ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, la actividad es lo que me van a enviar al grupo de WhatsApp. Correcto. Bien, eso sería todo